Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. Quien les habla, su amigo y hermano Arturo Peguero, que estará compartiendo con todos ustedes en este nuevo mes, el mes de julio. Dicho sea de paso, el mes de julio, el mes de los padres. Y nosotros en este mes estaremos hablando con relación a lo que es el hombre. Ese es el tema, el hombre. Y cuando nos referimos al hombre, estamos hablando en lo que es en sentido general, la humanidad, la raza humana. Ese es el aspecto que nosotros vamos a estar enfocando. En el día de hoy estaremos tratando un tema interesantísimo. Hay algo que no anda bien en el hombre, ese es el tema. Hay algo que no anda bien en el hombre. Y cuando decimos que si hay algo que no anda bien en el hombre, estamos hablando de que hay algo que no anda bien en la humanidad. Y nosotros a través del lente bíblico estaremos enfocando y haciendo dejar ver qué es lo que anda, lo que no anda bien en el hombre, qué es lo que está pasando, cuál es la razón, la situación en la cual nosotros nos encontramos en estos momentos. Pero antes de nosotros queremos decirles que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillat número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco y nosotros tenemos culto los días domingo a partir de las 9 de la mañana con el culto de nuestra escuela bíblica, cada día más conociendo a nuestro Señor a través de la palabra. Y luego entonces el culto de acción de gracias al Señor, culto de acción de gracias a partir ya de eso de las 11 de la mañana. Así que ya ustedes saben, hermanos, los días martes, verdades bíblicas, nosotros tenemos con el pastor Alvin Carrasco, los días jueves, servicio el culto a partir de las 7 de la noche, y los sábados a partir de las 5:30 de la tarde, los jóvenes tienen el culto dirigido por los jóvenes, pero para toda la iglesia. Así que ustedes saben, hermanos, son informaciones con relación a lo que tiene que ver con lo que es la vida de la iglesia. Nada, señores, en el día de hoy, como dijéramos en la introducción del programa, estaremos hablando bajo el tema hay algo que no anda bien en el hombre. Hay algo que no anda bien en el hombre. Y a veces nosotros, pero ¿qué sería? ¿Qué será? El ser humano no tiene la posibilidad ni la capacidad para darse cuenta. Y parte de inclusive de premisas actualmente erradas y equivocadas. Dicho sea de paso, en muchas ocasiones el psicólogo, que la palabra psicólogo significa es estudio del alma, la única persona que tiene posibilidad y capacidad de estudiar el alma y saber cuál es la razón, causa, el motivo y circunstancia por la cual nos encontramos en la situación que nosotros nos encontramos a nivel del mundo, no solamente de la República Dominicana, sino a nivel del mundo. Solamente eso lo puede dar nuestro Dios. Esa es la persona, el radiólogo por excelencia que puede dar el diagnóstico a la condición en la cual se encuentra el ser humano. El psicólogo solamente puede ver los resultados de esa enfermedad o esa razón, ¿verdad? Él ve el resultado y en base al resultado él puede dar algún tipo de precisiones o pudiéramos decir algún tipo de uh, nociones con relación a lo que es la situación en la cual se encuentra el ser humano. Y una de las herramientas con la que cuenta, más importante con la que cuenta los médicos, son los procedimientos adecuados que le permiten, ¿verdad?, le permiten obtener diagnóstico preciso de la condición física de su paciente y dar un buen tratamiento. O sea, prácticamente sería imposible sin un buen diagnóstico encontrar un buen tratamiento a una condición que haya en un paciente. Por eso es tan importante esta herramienta de los diagnósticos del doctor. Por eso cuando usted va con una condición ante el doctor, algún tipo de manifestación física, lo primero que hace el doctor es
darle indicaciones para algunos estudios diagnósticos para entonces, a partir de lo que arroje el estudio que él le ordenó hacer o le determinó que debe hacerse, entonces procedería o procede a lo que es dicho tratamiento. Entonces lo mismo, hermano, ocurre en otras áreas de la vida. Ejemplo. Muchas personas hoy día perciben que hay algo que no anda bien en el ser humano. Hay algo que es evidente, se ve, es evidente que no está bien en la sociedad humana, pero esas personas no son capaces, hermanos, de poner el dedo sobre la llaga porque no cuentan con los medios necesarios para hacer un diagnóstico certero de nuestra condición verdadera. No tienen esos mecanismos y necesariamente necesitamos algún instrumento apropiado que nos permita diagnosticar el estado en que se encuentra el alma humana. Psicólogo de estudio del alma no tiene posibilidades de estudiar el alma. El único que tiene esa posibilidad de estudio del alma se llama nuestro Dios. Y entonces, después que nosotros tenemos un diagnóstico de esta condición, entonces se busca una solución adecuada para el problema. Entonces, solo Dios puede, óigase bien, solo Dios puede hacer una radiografía del corazón del hombre, de la condición del corazón del hombre. Solamente Dios puede hacer una radiografía certera, precisa de lo que es la condición en la que se encuentra el hombre. Tenemos ejemplo en Romanos, el reporte radiológico. En Romanos capítulo 3 nosotros tenemos el reporte radiológico que ya fue diagnosticado por nuestro Dios y fue escrito por el apóstol Pablo bajo la inspiración divina. Eso lo tenemos ahí en Romanos capítulo 3, ese reporte radiológico de nuestro Dios en la condición espiritual en que se encuentra el corazón del individuo, las almas de la humanidad. Y el apóstol Pablo bajo inspiración divina, escribió el reporte, ese reporte del radiólogo, en este caso de Dios, cuál fue el diagnóstico de la condición en la que se encuentra la raza humana, el ser humano. Y por eso nosotros vemos todas estas cosas que se están dando y a donde quiera vemos, ¿verdad?, condiciones de personas y yo no sé qué es lo que está pasando. En Estados Unidos se abre un jovencito con una escopeta, con un arma de fuego, irrumpe en una escuela y mata a cuantas personas. Viene otro tiroteo por acá, viene una persona, mata a su compañera. Cuántas cosas se están dando, pero vienen otras personas y quieren estar, lo que antes era vergonzoso ante los ojos del hombre, ahora es un orgullo porque de hecho de paso se hacen manifestaciones del LGBT, hacen manifestaciones, dicho sea de paso, había una manifestación para mañana domingo, pero ellos por razones de la climatización, de las situaciones que hay con relación a el tiempo, las inclemencias del tiempo, fue postergada esa marcha, esa manifestación de muchos de ellos. Ejemplo, el año pasado ellos reclamaban un Estado laico porque entienden que en el Estado laico, y es un Estado, es una de las reclamaciones que ellos hacen, igualdad en cuanto a lo que es el matrimonio de personas del mismo sexo y tantas cosas que se ven, y todo esto tanto en lo moral, tanto en lo que es las relaciones interpersonales, tanto en el lenguaje que en la sensualidad. Pero ¿y qué es lo que está pasando? Hay algo que no anda bien.
en el ser humano? ¿Qué es lo que no anda bien en el ser humano? Nosotros vamos a analizar esto a la luz de la palabra del Señor y del pasaje de Romanos capítulo 3, a partir del versículo 9, del 9 al 18. 9 al 18 vamos a estar mirando paso a paso la razón, causa, motivo y circunstancia, por qué nosotros nos encontramos la condición del hombre después del pecado. ¿Cuál ha sido y cuál es la condición del hombre después del pecado? ¿Cuál es la condición del hombre cuando que no conoce al Señor? ¿Cuál es esa condición? ¿Cómo él se encuentra? ¿En qué condición ese hombre se encuentra? Y nosotros en este momento la vamos a analizar. Este pasaje en el cual nosotros estaremos tratando, hermanos, es un pasaje es un pasaje que es una, vamos a decir, una serie vamos a decir, se encuentra en una sección del capítulo 1 al capítulo 11, donde Pablo explica con lujo de detalle todo lo que es el componente de la obra salvadora de Cristo, para luego entonces introducir una serie de exhortaciones a partir del capítulo 12. Por eso ustedes van a ver en el capítulo 12 que Pablo introduce de esta manera: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego el 12 que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así introduce, pero viene esa sección, ¿verdad? Este pasaje que vamos a estar tratando se encuentra en esa sección del 1 al 11, donde viene Pablo narrando, diciendo, explicando con detalle, ¿verdad? Con detalle, con lujos de detalle, todo lo componente de la obra salvadora de Cristo. Todos los componentes. Entonces, luego viene con la exhortación. Y vamos nosotros a leer el versículo 9 que dice que, pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? Se está refiriendo a él como judío. Él está diciendo, porque ya viene tratando con relación a lo que son los judíos. Y ahí él entra con esta pregunta en el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni siquiera uno. Vemos aquí, hermano, que este pasaje de Romanos, capítulo 3, no es un pasaje que forma parte de un mensaje evangelístico que el apóstol Pablo predicó a un grupo de incrédulos en el siglo I. Lo que tenemos aquí, hermano, es un recordatorio a los cristianos de la iglesia de Roma y a todos nosotros del estado en el que nos encontramos cuando Cristo nos rescató. Eso es lo que está diciendo. Es un recordatorio en el estado, diciéndole a los hermanos de Roma, recordándole en el estado que tú y yo nos encontrábamos antes de conocer al Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo le introduce. Pero eso no es algo que fue para un grupo de personas no creyentes en el primer siglo. No, un mensaje evangelístico. No, es un recordatorio a ti y a mí. En ese momento a los hermanos de Roma, en este momento a nosotros, para hacernos entender cuál era la condición que yo tenía antes de conocer al Señor y la condición en la que tú te encuentras si todavía no has conocido al Señor. Entonces, en la primera parte, nosotros tenemos en este reporte radiológico, esta declaración que Pablo hace, nosotros tenemos vamos a decir, dos declaraciones generales acerca de la condición espiritual de la raza humana. Ahí vemos la condición espiritual en la que se encuentra la raza humana, que vemos aquí, y luego entonces los versículos del 11 al 18 encontramos 6 manifestaciones
específica de los estragos que ha causado el pecado en nuestra personalidad. ¿Qué es lo que ha hecho el pecado cuando se introdujo en nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho? Entonces, eso es lo que... Primero nos encontramos en la primera parte, contiene dos declaraciones generales acerca de la condición espiritual de la raza humana, que está en los versículos 9 al 10, y luego en el versículo 11 al 18 encontramos 6 manifestaciones específicas de los estragos que el pecado ha causado en el asiento mismo de la personalidad nuestra. Iniciamos aquí con el versículo 9, que dice el versículo 9, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aquí, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? La primera declaración que todos nosotros encontramos aquí es que todos estamos bajo pecado. Todos están bajo pecado, tanto judíos como gentiles. Cuando la Biblia habla de judíos y gentiles, se está refiriendo a judíos y a todos los demás que no son judíos. O sea, dividido en dos. El que no es judío y todas las demás naciones. O sea que todos están bajo pecado. ¿Qué significa que estamos bajo pecado? Que nosotros, noten que ahí no dice, allí no dice que nosotros cometemos pecado como si eso fuera algo, vamos a decir, incidental. Dice que todos nosotros nuestra vida está bajo pecado. ¿Y qué significa esa que nuestra vida está bajo pecado? Pablo está diciendo aquí que los seres humanos, sin excepción ninguna, nacen bajo pecado, están sometidos a una esclavitud. Nosotros pertenecemos, hermanos, a una raza de personas caídas, que pertenecemos a una raza de personas caídas y esclavizadas por el pecado. Por supuesto, nadie se ve así, de ese modo. Cada vez que el pecador actúa bajo su propia voluntad y consecuentemente él piensa que él es un hombre libre porque él hace lo que le da la gana. Eso es lo que pasa. Entonces, pero lo que la Biblia enseña es que la voluntad ha sido esclavizada al pecado. Por lo tanto, todo lo que el pecador quiere hacer está regido por un principio pecaminoso. Aun cuando lucha o cuando no quiere, vamos a decir, hacer algo que es pecaminoso. Ejemplo, ¿por qué una persona no quiere, ejemplo, ir o decide no ir a un prostíbulo? Decide no ir a un prostíbulo porque quiere guardar su reputación o quiere no enfermarse, ¿verdad? No quiere que vaya a contaminarse o algún tipo de enfermedad. Porque muchas otras cosas que nosotros, el que no conoce al Señor, estamos hablando, enfocándonos en el individuo que todavía no ha conocido al Señor, cómo Él se encuentra. Cuando Él hace lo que hace, esa decisión que toma, son decisiones que están regidas por un principio egoísta. Y cada vez que Él toma una decisión, la toma en base a al beneficio que pudiera Él obtener a través de dicha decisión que Él toma, no para gloria y honra de Dios. Ejemplo, no decide no adulterar, se guarda del adulterio a los fines de ¿qué? Se guarda del adulterio a los fines de no tener una mala reputación o no tener algún tipo de comentario, vamos a decir, que puedan ir en contra de su estatus. Se guarda de la fornicación. O sea que lo que la Biblia llama una buena obra es un principio, Él no lo hace, una buena obra. Lo que rige a ese hombre que no conoce al Señor es un principio egoísta. Ese principio egoísta es lo que rige a este hombre a la decisión, a tomar dicha decisión. Vemos allí, entonces el versículo 10 dice que no hay, en el versículo 10 no hay justo ni aún uno. Todos estamos bajo pecado, no hay justo ni aún uno.
Ese fue el veredicto en la Suprema Corte de Justicia del Universo. Y el juez de esa Suprema Corte es Dios, y el veredicto ya fue emitido. Todos somos culpables en el mundo entero. No hay una sola persona considerada justa según el estándar de Dios. No hay una persona considerada justa, no hay según el estándar de Dios. ¿Cuál es el mandamiento, ejemplo, cuál es el mandamiento más importante de la ley, el más grande? ¿Cuál es el mandamiento más importante y más grande de la ley? Nosotros tenemos acá en Mateo 22:37, que dice de la manera siguiente: Maestro, le preguntaron los fariseos, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les respondió. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Ustedes ven? Y precisamente ese mandamiento, nosotros nos amamos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Ok, nosotros nos amamos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero no amamos al Señor de esa manera. Y ese mandamiento, cada vez que tú y yo lo violamos, estamos cometiendo el más grande de los pecados, porque es el más grande y más importante. Nos vamos a ir a una pausa y en breve retornamos con más de su programa Mundo Cristiano. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenio Miranda, número 35. Nuestro contacto 8809-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio.
Gracias por continuar con nosotros y con ese su programa del Mundo Cristiano. Recuerden que nosotros nos encontramos por Isma Visión, Canal 54 para toda la región este, y también nos encontramos a través de lo que es Will Telecom, allá para la zona de Punta Cana. Blue Telecom, zona de Punta Cana y Bávaro en el 74. Así que ustedes saben, hermanos. Y nada, en el día de hoy nosotros continuamos hablando. Hay algo que no anda bien en el hombre. Hay algo que no anda bien en el hombre. Ahorita decíamos que uno de los más grandes mandamientos en capítulo 22 de Mateo 37, que habla de ser el más grande y más importante mandamiento. Y nosotros fuimos a Mateo, donde Jesús da respuesta a esta pregunta que se hace, que es: amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y es el primer y más grande mandamiento. Y de verdad, hermano, que nosotros nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Cada cosa que nosotros hacemos, cada decisión que nosotros tomamos es en función de nuestro propio yo. Nos idolatramos a nosotros mismos y de ese pecado fundamental surgen como de una fuente un montón de otros pecados. Nosotros no somos orgullosos, somos egoístas, porque somos nuestro propio Dios. Recuerden que ese fue el pecado, o esa fue vamos a decir, la oferta hecha por Satanás por medio de la serpiente: seréis como Dios. Y esa fue lo que compró el hombre, querer ser como Dios. Y constantemente nosotros violamos la ley moral de Dios, y en algún día nosotros tendremos que responder por eso. Y eso lo podemos ver ahí en el capítulo, en el libro de Romanos que estamos estudiando. Y usted que no ha conocido al Señor está bajo la ley moral de Dios, y dicho sea de paso, si no hay posibilidad de que tú puedas cumplirla, entonces bajo esa ley moral te aseguro que serás condenado, porque la función primaria de la ley es a darme a entender, hacerme entender, conocer cuál es el pecado, y obviamente también restringir la maldad del hombre, porque cuando yo conozco, ¿verdad?, más al Señor, puedo entender cuáles las cosas que no le agradan a Dios. Entonces, nosotros hablamos de donde el versículo 10 que dice que todos están bajo pecado, tanto judíos como gentiles, y que no hay justo ni aún uno. Todos estamos bajo esa verdad, no hay justo ni siquiera uno. Entonces tuvimos nosotros que ser justificados por el Señor a través de su muerte, a través de su vida, muerte y resurrección. Por eso nosotros somos declarados justos por medio de Cristo, y cuando venimos a los pies del Señor a través del arrepentimiento y la fe. Dice aquí, entonces nosotros entramos a qué hizo, qué fue lo que hizo, ¿verdad?, el pecado, cuál fue, qué afectó el pecado, qué fue lo que afectó cuando entró a la raza humana. El pecado, en el versículo 11 podemos ver que ha distorsionado nuestra capacidad de entendimiento. Nuestra capacidad de entendimiento ha sido distorsionada, no pensamos bien y pensamos que pensamos bien, y ese es el problema ahí. Entonces, cuando vemos personas que no piensan según el estándar nuestro, entendemos que esa persona está mal, pero no. Después de la caída, ningún ser humano piensa bien según el estándar de la palabra, según la Biblia, según Dios, según la cosmovisión bíblica. No pensamos bien, y lo podemos ver en el versículo 11, donde dice: no hay quien entienda. Nuestro entendimiento fue afectado por el pecado, hermanos. Y obviamente usted pudiera decir: ¿cómo es posible? ¿Quién te dijo a ti? Sí, hay personas, o el ser humano tiene la capacidad, porque
imagen de Dios permanece todavía al día de hoy, fuera después de haber pecado, en el ser humano. Por eso el hombre tiene la imagen, por eso el hombre tiene un valor mayor que un animal, porque tiene la imagen de Dios. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Es la capacidad de razonar, la capacidad, la voluntad que tiene, las emociones que posee, los sentimientos que posee, la capacidad de creatividad que tiene. Pero todas esas condiciones fueron trastocadas, fueron removidas, fueron distorsionadas por la obra del pecado. Por ejemplo, el hombre tiene esa capacidad inclusive en el área como de la ciencia, el área del arte, de crear y tener esa posibilidad, esa capacidad. Pero con relación a lo que tiene que ver con Dios, dice la palabra que no entiende. Y lo dice el mismo libro a la carta a los Corintios, 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu, espirituales, porque para él son locura. Y vemos aquí, ejemplo, en el libro de Efesios, en el libro de Efesios podemos encontrar, Efesios no lo tenemos acá, pero en el libro de Efesios 4:18 establece y dice que nuestro entendimiento fue entenebrecido, oscurecido. O sea que con relación a buscar a Dios, una persona no busca a Dios por sí sola, o sea, no tiene la capacidad natural de hacerlo, porque nosotros nos constituimos enemigos de Dios. Nosotros odiamos a Dios. Entonces, eso es una de las razones por la que hoy día nosotros, la condición que nosotros nos encontramos, hermanos. Nosotros nos encontramos en una condición que no tenemos posibilidades por sí mismos de manera natural de buscar a Dios de manera natural. Muchas veces buscamos la, vamos a decir, felicidad, buscamos esa paz interna, pero el Dios de la Biblia, de manera, vamos a decir, natural, el hombre no tiene esa capacidad, esa posibilidad. Lo podemos ilustrar de una manera bien magnífica con la ayuda de este gran teólogo de nuestros tiempos, los tiempos modernos, vamos a decir, Charles Spurgeon. Bueno, y nosotros inmediatamente, hablando en la condición que se encuentra, el hombre no tiene esa capacidad natural para buscar a Dios por sí mismo. El hombre puede quizás tener inclusive nociones teológicas, pero inclusive literalmente, vamos a decir, a través de la gramática, a través de puede leer, puede conocer, pero de manera no entiende eso que está leyendo, porque es necesario que sea ese hombre para lograr esto ser cambiado. Y nosotros ponemos el ejemplo, ayudado por Charles Spurgeon, de lo que es, ponemos a un buitre y una paloma, y le ponemos delante a un buitre un plato de carroña y un plato de maíz, y de manera natural el buitre va a optar por la carroña, al igual que la paloma. La paloma de manera natural va a optar por el plato de maíz. Para que el buitre opte por el plato de maíz y no por la carroña, necesariamente debe de ser, la naturaleza buitresca debe de ser palomizada, debe de ser cambiada a palomizada para que él pueda optar por el maíz. Cuando hablamos de buitre, hablamos de este ave que come alimentos o animales muertos en estado de putrefacción. Entonces ese es el ejemplo. Entonces, por igual manera, de la misma manera el hombre al obtener entre el pecado y Dios, por naturaleza, esa inclinación natural siempre va a ir a obtener de manera natural el pecado y no a Dios. Y por eso es que es necesario la regeneración, el cambio que se debe dar en
en el corazón del hombre, y la herramienta que Dios usa para poder cambiar a ese hombre es a través del mensaje del evangelio, que es el poder de Dios para la salvación, y es por medio del Espíritu Santo que obra esa regeneración en ese hombre que está escuchando la palabra del Señor. Pero por él mismo, de su propia naturaleza, no tiene esa posibilidad, no tiene esa capacidad. Pero en el versículo vamos a seguir avanzando para poder agotar todo este reporte radiológico. Dice que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra aquí. Si no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces todo esto conlleva a lo que es la conducta del individuo. Todos se desviaron, se hicieron a una, se hicieron inútiles. Todos nos desviamos, ¿verdad? Nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y tú dirías, pero hay personas que inclusive ahí hacen cosas buenas. Hay personas que yo veo que donan. Hay personas inclusive que ni siquiera creen en Dios, que tienen más bondad que otras, que dicen conocer a Dios. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que para que eso que tú haces sea, vamos a decir, tomado en cuenta según el estándar de Dios, debe de cumplir con dos pasos fundamentales. Y es que debe de ser para la gloria de Dios. Lo primero que debe de ser para la gloria del Señor, para darle gloria y honra al Señor. Eso es lo primero, y no para gloriarte tú mismo. Entonces ahí es donde está el detalle. Según el estándar de Dios, las obras que nosotros, el hombre hace que no conoce al Señor, son como trapos de inmundicia. Son como trapos de inmundicia. Entiéndase como estos pañales desechables usados. Un pañal desechable usado. Usted ve todo el hedor que se emana de todos esos pañales. Bueno, esos son las obras del hombre que no conoce al Señor. Ahora usted dice, pero y entonces, bueno, sí, las obras, pero ante el estándar de Dios, para Dios, o sea, pero es mejor que una persona haga, sea un buen padre, que sea un mal padre. Claro que sí, ante lo que es el mundo, este mundo, claro que son obras buenas para lo que es este mundo, pero con relación al reino de Dios no cuentan para tú lograr el favor de Dios. Tú no tienes posibilidades para eso. Entonces no hay posibilidad de que a través de eso tú puedas lograr, ¿verdad? Lograr la salvación por cosas que tú haces. Entonces dice la palabra en el versículo 13, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto de su garganta, con lengua engañan. O sea, fíjense cómo quedó, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Eso dice la palabra del Señor. Esa es la condición que queda el hombre, es así que ha quedado y ha afectado todo el pecado. Dice el versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Fíjense la condición del hombre. Entonces, ¿qué pasa? En esta condición que se encuentra, entonces, ¿qué hace el hombre? Se apresura a derramar sangre. Y por eso que ustedes ven la condición en la que nos encontramos hoy. ¿Cuántas personas? La violencia por doquier. ¿Por qué la violencia está como está? Bueno, porque ese hombre está totalmente, ¿verdad?, en una condición que no tiene a Dios, y al no tener a Dios ni tampoco obedecer a Dios, y los valores que diría sería un beneficio común, una gracia común, han sido removidos. Entonces por eso vemos la violencia por doquier está pasando. El versículo 16, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Por eso tenemos todo lo que estamos viendo, falta de paz en el mundo. No hay temor de Dios delante de sus ojos, y eso es lo principal. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y una de las razones, ejemplo Nehemías, en Nehemías capítulo 5:15, ¿qué dice Nehemías? Que los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, y además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios,
no actúe de la misma manera. El temor a Dios es la falta. Hoy día no hay temor de Dios. Ese hombre no le teme a Dios, pero sin embargo le teme al hombre. Por eso ustedes ven inclusive hombres que no le temen a Dios, pero sí le tienen miedo al mal de ojo, le tienen miedo a que el otro diga algo de él, le tienen miedo inclusive a cosas triviales, al mundo de lo invisible, sobrenatural, a las cosas, qué sé yo, raras. ¿Y cuántas cosas le tiene miedo? Pero no le tiene miedo a Dios. Y yo entiendo que ese hombre que no conoce a Dios, un Dios todopoderoso, debe entender y debe temer, porque está en una condición que si te vas de este mundo en la condición en la que te encuentras, te aseguro que vas a parar a donde dice la palabra, a una condenación eterna. Y ya para finalizar, dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición en la que se encuentra el hombre. Ahora, ¿qué podemos hacer ante esta condición en la cual se encuentra el hombre? ¿Cuál es la solución ante este diagnóstico este reporte radiológico de Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es el Evangelio. Ese es el tratamiento, es el Evangelio del Señor. Y dice aquí en la palabra, para allá nosotros vamos a despedir leyendo esto, que inclusive la palabra dice en Proverbios 1:7, que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. O sea, esa es la parte, y ese es el principal problema que hoy día tenemos, y por eso vemos al mundo como está. Fíjense Roe versus Wade. ¿Qué fue lo que decidió Roe versus Wade en el 1973? Engaño, mentira, y hasta el día de hoy, 24 de junio, estuvimos el mundo, especialmente Estados Unidos, sumergido en una mentira. ¿Y cuántos abortos se practicaron con esta ley, verdad, que permitía a personas matar, asesinar en el vientre de la madre? Y dice de la manera siguiente en Efesios 1:10: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivimos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso solo por gracia, Dios, que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Lo vamos a dejar ahí porque ya no tenemos más tiempo. O sea, amigo, que tú tienes la oportunidad de salir de la condición en la que tú te encuentras. Usted que está diciendo, pero ¿qué es lo que está pasando? El mundo se está acabando. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo es en la condición en la cual se encuentra al hombre. Y lo que sucede es que también se ha quitado, se ha removido todos esos valores cristianos que le dieron soporte a la sociedad de Occidente. Hoy día que están siendo quitados, están siendo pisoteados. Y por eso hoy día estamos mirando todo lo que estamos viendo en medio nuestro. Así, amigos, si tú no has conocido al Señor, te invito a que lo conozca, te invito a que venga en arrepentimiento y fe. Te pido que le diga al Señor que te ayude a que tú puedas optar por Él. Dios bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. El próximo sábado, una vez más.